noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, pues si es posible, me gustaría contar algo de, pues no sé, paranormal. Adelante, amigos, te escuchamos. Bueno, primero que todo les agradezco la oportunidad. Soy de Colombia y llevo un poquito menos de 20 años en investigación paranormal. Oh, perfecto. Eh, He hecho pues algunas investigaciones que me han impactado bastante, pero lastimosamente llega un momento en el que se trunca la investigación y uno queda con muchas dudas. Este caso sucede hace 30 años más o menos, en el año 95 acá en la ciudad donde yo habito. Sí. Llegó una familia compuesta por papá, mamá y un hijo. Este chico tenía más o menos unos 12 años. En la tarde permanecía solo en la casa porque los padres pues trabajaban. Así que un día decidió por curiosidad jugar la tabla Ouija con dos compañeritos del colegio. No sabían lo que estaban haciendo, abrieron por supuesto el portal y no lo cerraron. El chico llevó la tabla para la casa. Cuando llegó por la tarde, que pues se suponía que estaba solo en la casa, se encontró con alguien ahí adentro. Lo estaba esperando lo que él llama un duende. Es una entidad, según la descripción del chico, de unos 60 centímetros de alto, con los pies torcidos, uñas largas y afiladas, y el rostro aparentemente derretido por el fuego. Esta entidad es el único duende que he podido investigar que tiene un comportamiento agresivo, ya que se le abalanzó al chico, comenzó a golpearlo, morderlo, aruñarlo y tratar de cortarle la respiración. Por supuesto, él se defendió lo mejor que pudo, y bueno, cuando ya lo laceró bastante, simplemente se fue. Llegaron los padres en la noche, le cuestionaron qué había pasado, él les contó y como siempre pasa en estos casos, no le creyeron. Al día siguiente, de hecho, fueron al colegio a averiguar si él había tenido alguna pelea, alguna rencilla. Los profesores le dijeron, no, él es un chico muy tranquilo, no sabemos de dónde esas lesiones. Esto siguió pasando por 5 días. De hecho, el duende hizo otras cosas en la casa, como por ejemplo les quemó todas las cortinas y este chico defendiéndose y apagando el fuego en la casa, era una locura total. Pero en el día número 6 ya pasó lo peor de todo, y es que cuenta que en mitad de la pelea logró golpearle la cabeza al chico contra el piso, le quitó obviamente la conciencia por un momento, lo noqueó, arrastró su cuerpo hasta el baño, tomó la cabeza y se la metió en la taza del baño para tratar de ahogarlo. Ah, Cuando ya sintió o pensó que había logrado su cometido, simplemente se fue. En la noche llegaron los padres, lo llevaron al hospital, lograron salvarle la vida y cuando ya se estabilizó le preguntaron qué había pasado. El chico volvió a comentar, pero esta vez agregó lo de la tabla Ouija. Ya los padres como que creyeron más o menos por ese lado y se contactaron con un padre que ya él no está entre nosotros, que era exorcista, el único exorcista que vivió acá en Popayán. Popayán se llama la ciudad donde yo vivo. mm, Y este señor con mucha experiencia fue a la casa y dijo que desde que llegó sintió una presencia muy fuerte y maligna y que él necesitaba el objeto, la tabla, para poder cerrar el portal. Pero el chico le dijo que al segundo día de que había pasado esto, se asustó, botó la tabla al río, pensando que al irse la tabla se iba la maldición, pero esto se puso peor. Entonces, bueno, de hecho los vecinos cuentan que cerraron el sector, etcétera, esto y lo otro. Lograron rescatar la tabla que se había quedado enredada en las raíces de un árbol cerca al río. El padre hizo su ritual, cerró el portal y aparentemente las cosas volvieron a la normalidad. ¿Por qué digo que aparentemente? Porque cuentan los vecinos que ese mismo día esa familia se fue de ahí sin decir nada, nunca se supo a dónde se fueron. La casa quedó abandonada, ya lleva 30 años y nunca tuvo un aviso de se vende o se renta. Y lo curioso es que yo he podido visitarla desde afuera y la casa está perfecta como haber sido abandonada ayer. No fue consumida por la naturaleza, eso me parece muy raro. Así ujú. que en charlas con chamanes y brujos, yo les preguntaba qué pasaba ahí. Y todos llegan a la conclusión de que la casa quedó maldita, quedó con energía de muerte, y esta energía es tan pesada que ni siquiera la naturaleza es capaz de prosperar en ella. Wow. Créeme que es sorprendente tu relato que nos acabas de contar. Nos comentas que tú eres un investigador, ¿verdad? Sí, me dedico ya como 20 años a investigar. Wow. Te llamas Saniasin. Ese es mi seudónimo acá en TikTok. Normal, perdón, en la vida normal me llamo Víctor. Ok, mucho gusto, Víctor. Mucho gusto. Un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Oye, entonces nos comentas que es un duende el que estaba ahí en la casa que Pues le hacía daño al niño. Pues mira que el niño dice que es un duende, pero yo te decía aparentemente, ¿por qué? Porque investigando los duendes no son así, no son tan altos empezando, ¿no? Y Ujú. segundo, de todos los casos que tengo registrados, es el primero que agrede a alguien. Sí, es cierto. O sea, porque yo he escuchado que hacen travesuras, ¿no? Que te esconden cosas
E Sí, incluso te avientan piedras, pero no, pues no tanta agresividad como la que recibió el niño, ¿no? exacto. Entonces podría decir que era un demonio. Yo diría que sí. Wow. Entonces tuvo que intervenir el padre para hacer como ese exorcismo, ¿no? Sí. Y cerrar el portal. Cerrar el portal. Pero ya se quedó la casa como maldita, ¿verdad? Sí. Como te digo, 30 años y nadie habita ahí. Wow. Esto es en Colombia. Sí, yo vivo en una ciudad, mira que es muy, muy activa paranormalmente, porque fue la primer ciudad que se fundó en la colonia española acá en Colombia. De hecho, fue la capital por un tiempo, se llama Popayán, capital del departamento del Cauca al suroccidente. Y acá las casas son patrimonio histórico, por lo tanto tienen más de 480 años de antigüedad y ya te imaginarás la cantidad de apariciones que hay ahí. Wow. No, sí me imagino que está repleto de... Está inundado, ¿no? De espíritus y de cosas así, Exacto. energías. Sí. Entonces tú me imagino que tienes muchas evidencias. Eh, Mira, mi trabajo investigativo ha sido periodístico. Yo te digo la verdad, yo no creo ni confío en la tecnología como el Spirit Box Ujú. o, por ejemplo, el Ghost Meter. No. Yo lo que creo es, porque soy psicólogo, ¿no? Yo lo que creo es en sentarme con la persona y aplicar las técnicas que sé para saber si me está mintiendo o no. Muchas veces te digo la verdad, yo he ido a partes y sé, facilito, que me están mintiendo. Yo digo, este relato yo no lo voy a tomar en cuenta. Pero cuando sé que la persona me está diciendo la verdad, lo tomo y lo comparto. Muy bien. Fíjate que yo también pienso igual que tú. Pienso que los Spirit Box y todas esas cosas, pues ya vienen las voces ya como precargadas, o no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero siempre son frases incoherentes y pues nada que ver, ¿no? Lo que comentan. Sí, Yo pienso que los espíritus y los entidades, pues son seres también inteligentes, ¿no? Este, exacto, y no van a decir cosas pues que no tienen nada que ver. exactamente. Y qué chido que me comentas que eres psicólogo y pues sí puedes detectar, ¿no? Cuando la gente está mintiendo. Sí, mira que yo estudié psicología normal, tradicional, no me llenó. Entonces Ujú. yo estudié con un maestro de la India psicoanálisis, ¿no? Y el Ok. psicoanálisis es mucho más profundo y te da técnicas para saber si alguien te está mintiendo o no. Ujú. Entonces, ¿tú sabes hacer hipnosis y todo eso? Mira que la hipnosis controlada, sí, la aprendí, pero nunca la practiqué. Ujú. Porque para mí es demasiado fuerte entrar en el subconsciente de una persona. Yo creo que hay otras técnicas, por ejemplo, la técnica de la confrontación, que es cuando la persona está consciente y enfrenta sus problemas o sus traumas subyacentes o cosas por el estilo, y no necesito yo hipnotizar a la persona para entrar allá. Wow. No, tú tienes un conocimiento que, bueno, que no es muy común realmente. Y te felicito realmente por tu labor y lo que has aprendido. Es sorprendente realmente. Muchas gracias. Este, bueno, pues no sé si quieres compartir algo más o ya, ya quieres dejar de hablar, no sé, tú dime. No, si tú me autorizas, yo mejor dicho me quedo 2 años contándote historias. No, pero sí puedo contar otras si me permites. Por favor. Ok. Mira, hablando de duendes y siguiendo pues con el tema de los duendes, con Ujú, tantas historias que me han contado, hay una muy curiosa. Yo ujú, estoy a punto de escribir un libro, quiero hacerlo, porque también soy escritor, y este libro se denominaría, o se llamaría mejor, La psicología de los espectros, porque como tú dijiste ahora, los espectros sí piensan, ellos saben lo que están haciendo, no están haciendo las cosas random. ujú. Y resulta que los duendes para mí tienen psicología y son obsesivos. Algunas veces se obsesionan con una casa, con un objeto. Aquí en Colombia hay uno que está obsesionado con el oro y tiene una cueva llena de oro. Eso es lo que cuentan. Hay unos que se obsesionan con las mujeres, con las chicas jóvenes. Y esta es la historia de uno que se obsesionó con una chica. Resulta que era una niña que tenía 14 años, vivía en una finca en Boyacá, Colombia, que es una región pues andina, donde hay muchas montañas y bosques y todo esto, y se supone que ahí hay muchos duendes. Y vivía solita con la mamá. Ella se levantaba a las 4 de la mañana cuando todavía estaba oscuro para alistarse e irse para el colegio. Resulta que una de estas se despertó, pero todavía no salía de la cama cuando empezó a ver que una entidad pequeñita, como de unos 30 centímetros, estaba rondando la habitación. Dijo, ¿pero qué es esto? ¿Será que se me metió un duende? Ella se quedó quieta cuando de repente vio
que el duende le estaba organizando la habitación. Inclusive le organizó hasta el uniforme a la niña. Ya se quedó aterrada, dijo, ¿será que estoy soñando o me volví loca? ¿Cómo se mete un duende a mi casa, a mi cuarto, y me empieza a organizar la habitación? Bueno, el duende se metió debajo de la cama, se desapareció, la niña tomó su uniforme, salió, le contó a la mamá lo tomó muy tranquilamente, le dijo, pues yo he escuchado toda mi vida que acá hay esas entidades, pero pues si le está organizando la habitación no debe ser nada malo, esperemos a ver qué pasa. Se fueron las dos, cuando volvieron por la tarde, oh sorprendente porque la niña entra a su cuarto y el cuarto estaba impecable. Y aquí viene algo aterrador, la niña dice, yo siempre cuento esto, juro que es verdad y no me creen, que el duende me lavaba y me planchaba la ropa y me la dejaba intacta encima de la cama. Entonces le contó eso a la mamá dijo, pues tiene que ser, ¿sí? Un duende porque en esta casa no habita nadie más y quién le va a limpiar todo y a lavar la ropa. Entonces, Ah, pero si no está haciendo nada malo, pues dejémoslo, adoptémoslo y pongámosle un nombre. Oh, gran error. Hicieron eso, le empezaron a poner dulces por la casa y todo esto, el duende empezó a hacer travesuras, les ponía sal en la comida, asustaba al perro y al gato, bueno, hacía cosas así, les escondía los objetos, pero cuando la niña cumplió 17 años y tuvo su primer novio, lo llevó a la casa para presentárselo a la mamá. Lo presentó normal y todo, ya el chico se fue. Esa noche cuenta la niña que se metió a su cuarto, apagó la luz, este duende se metió allá supremamente celoso y se enloqueció. Comenzó a destruirle todo en la habitación, lo que él mismo había arreglado, ahora lo estaba destruyendo y hacía un sonido como un gruñido, como si estuviera pues furioso. Entonces ella, aterradísima, dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Me va a atacar? No, no la atacó, se fue, pero le dejó la habitación vuelta a una Segunda Guerra Mundial. Entonces salió corriendo para la habitación de la mamá, le contó, ¿y ahora qué hacemos, mamá? Esa cosa me está atacando. Entonces dijo, no, mañana traemos un sacerdote o algo, pero pues si ya se fue, vaya duerma niña, porque ya qué más podemos hacer a la medianoche. Se acostó la niña y aquí viene lo peor de la historia. Cuenta que el duende se fue para la cocina, buscó todos los cuchillos que encontró, se los llevó para la habitación de la niña y con violencia se los tiró encima. La niña se despertó en medio de ese ruido metálico, prendió la luz y se vio rodeada de cuchillos. Ahí se dio cuenta que la cosa era en serio, aparte vio la entidad ya parada de frente ahí, a ella, como quien wow. dice, yo lo hice, y dijo, esto ya es una amenaza contra mi vida, mamá, qué padre ni qué sacerdote, nos vamos de aquí. Se fueron para la capital, que es Tunja, vendieron la finca y se acabó el problema. La única solución que encontraron era irse. Exacto. Wow. Este, fíjate, yo no creo mucho en duendes. Hasta hace poco que he escuchado muchos relatos ya últimamente de duendes. Eh, Ahorita que comentes eso, hace poco escuché un relato. Te lo voy a contar, ¿está bien? Perfecto. Es un relato de una muchacha que llegó a una casa que ella empezó a rentar en la Ciudad de México. Y pues, en una casa muy bonita, era una casa ya antigua, ya un poquito vieja, pero le gustaba mucho por el lugar donde estaba ubicada y aparte que estaba, pues era muy bonita como ambientada en los años 70. Tenía muebles y todo referente a ese tiempo. Y pues a ella le gustaba mucho esa casa. Pero siempre empezó a batallar con que se le perdía el control de la televisión, se perdían las llaves de la casa y pues ella no sabía qué onda, ¿no? O sea, por qué todo el tiempo se perdían esas cosas. Y de que tú me dices que ellos se obsesionan con cosas, pues ya me estoy dando cuenta, ¿no? De que es cierto que se obsesionan con ciertos tipos de objetos o personas, en el caso de la chica que comentas. Entonces ella hablando con una amiga de ella, también de la ciudad, le dice que, oye, no sé por qué, pero en mi casa se pierden muchas cosas. Se pierden mi control de la televisión, mis llaves, algunos muñecos se pierden. Lo vuelvo a encontrar otro día, pero todo el tiempo se me pierden y yo no sé qué está pasando. Y le dijo a su amiga, es que pues has de tener un duende en tu casa. Y le dice, ¿duende? Sí, los duendes existen. Dice, de hecho yo colecciono duendes, le dijo su amiga. Dijo, ¿cómo que coleccionas duendes? Sí, yo tengo duendes en mi casa. Y a lugares que voy, que si encuentro algún duende, yo me lo llevo. Y me gusta tenerlos en la casa, porque me dan suerte y que no sé qué. Y dijo, pues si puedes, ella no le creía, pero dijo, si puedes, pues ve a mi casa y llévate el que esté en mi casa, ¿no? Y le dice ella, bueno, está bien, mañana voy a tu casa. Y ya fue, bienvenida, pásale, se pusieron a platicar. Y dijo la amiga, sí, tienes 3 duendes aquí en tu casa. Y pues no son malos, solamente les gusta jugar contigo y les gusta esconderte cosas.
pero si quieres te contacto con ellos para que platiques con ellos y ya sean amigos y estén bien. Le dice ella, no, es que yo no quiero tener nada que ver con ellos, ¿no? Si tú puedes, pues llévatelos. Está bueno. Y entonces dice que ella, que les habló y les dijo, ¿saben qué, niños? Pues mi amiga en este momento no se siente lista para que ustedes convivan con ella, pero ella me da permiso de que ustedes se vayan a mi casa. Yo los acepto con gusto. De hecho, aquí tengo dulces, tengo juguetes que les pueden gustar. Dice que ella llegó con un bolso muy grande de cuero. Y cuando le dijo que si vinieran, pero que antes de que si vinieran, le entregaran todas las cosas que les habían perdido, ¿no? El control, ciertas llaves, ciertos juguetes. Dijo, cuando ya se vayan conmigo, antes de eso, regresen todo. Ya está. Nadie respondió ni nada, ¿va? Pero dice que cuando ya por fin era tiempo de irse, ella abrió el bolso, dice su amiga que estaba viéndola, y que al momento de abrir el bolso lo puso así en la mesa y se escuchó cuando cayeron 3 bultos a la bolsa. Así que fue inexplicable, ¿no? Cómo se escucharon y cómo se miraba que se movía el bolso. Ya cuando entraron los 3 bultos a la bolsa, ya la cerró y pues ya se fue. Y ese fue el relato de los duendes de esa muchacha que tenía en su casa, que eran 3 duendes. ¿Cómo ves? Interesantísimo. Sí, mira que acá, por ejemplo, me hace recordar que acá en Colombia a la gente le ha dado por coleccionar duendes, ahora que lo dijiste, ¿no? Y Uh-huh. pues yo no estoy de acuerdo con eso porque pasan cosas aterradoras después. Pero mira que inclusive fui hace poco a algo muy parecido a lo que en México se denomina un tianguis acá. Y ya vi que estaban vendiendo, eso nunca ha pasado. Están vendiendo duendes por todas partes, de todos los tamaños, de todos los colores. Y se Sí. dice que usted se lleva el muñeco para la casa, le pone pagamento, que es por ejemplo dulces o tabaco o alcohol, alguna cosa por el estilo, o monedas. Uh-huh. Y una entidad de un duende posee a este muñeco y se queda en su casa para que le haga favores, pero usted ya de ahí en adelante nunca más puede fallarle poniéndole todos los días algo. Si no, le empieza a hacer estragos en la casa. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Uh-uh. Sí, de hecho, eso que como me comentas tú, estoy completamente de acuerdo porque yo sé que si tú, bueno, no sé, no sé si voy a molestar a alguien con este comentario que voy a hacer, pero es acerca de la religión. Eh, en muchas religiones tienes un santo o tienes alguna imagen. Si tú vas y le haces oración a esa imagen o le hablas, pues tú le das tu energía, ¿no? A esta imagen, a este objeto. Y, y en cuanto a si los duendes, estos que tú comentas, pues si tú le das ofrendas y así, pues obviamente va a recibir energía tuya, ¿no? Que le estás dando, porque le estás dando esa importancia, ese valor. Y pues te haces esclavo, ¿no? De esas entidades. Es muy peligroso. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Wow. Hombre, amigo, te voy a seguir. Muchas gracias, ya te estoy siguiendo también. Yo también te sigo. Le recomiendo aquí a la gente también que te sigan porque realmente tienes muchísimo conocimiento. Y ya desde hoy esta es tu casa. Oh, muchísimas gracias, me honras con eso. Pues ahí en mi humilde perfil de TikTok, que tiene como un mes apenas, Ok, alguien me motivó a que empezara a subir unos videos cortos, como de 5 o 6 minutos, contando estas historias, y eso es lo que trato de hacer cuando me queda tiempo. perfecto. Yo te voy a divulgar por todos lados. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, amigo. ¿Tienes alguna otra cosa que quieras comentar? Pues es que me da pena con el resto que quieren contar su historia. No sé. ¿Alguien más quiere comentar historias o quieren escuchar a nuestro amigo? A ver qué dicen. Que siga, que sigas. Bueno, a petición del público. A ver, sigamos con duendes. Ya nos metimos en eso, pues hagámosle. Vale. Resulta que te contaba que los duendes se obsesionan con cosas, ¿no? Acá en Colombia te decía, hay uno que está obsesionado con el oro y que se dice que tiene un tesoro gigantesco. Ujú. Hay una cueva
que se dice pues que está en las montañas, en la zona andina, y esa cueva está repleta de oro. Pero ese oro no es que apareció mágicamente, como dice la historia, no, sino que este duende se va para donde los orfebres, que son los joyeros, y se roba piezas de oro y las colecciona allá, y eso durante muchísimos años, más de 100 años, entonces tendrá pues toneladas de oro allá. Resulta que había un huaquero. Un huaquero es una persona que se dedica a buscar entierros de tesoros y vive de eso. Y entonces esta persona estaba obsesionada con conseguir ese tesoro del duende. Y pues buscó la forma, encontró el lugar y empezó a seguirle la pista a esta entidad. Dice que él encontró esa cueva y que sí vio que estaba repleta de oro, pero cuando iba a entrar allá se le apareció el duende, le hizo algún conjuro, alguna cosa y lo dejó inmóvil. No podía mover ni un dedo, no podía hablar ni gritar, pero movía los ojos y se daba cuenta que esta entidad empezó a bailar alrededor de él y a burlarse de él, ¿sí? Porque no se podía mover. De repente, esta entidad se quedó mirándole la mano derecha al guaquero porque él recordó que tenía un anillo de oro italiano grandote con incrustaciones de piedras preciosas y se quedó mirándolo muy atento y dijo, ahora me va a robar el anillo. Bueno, pues que se lo robe. Pero la manera en que se lo robó fue lo aterrador. Tomó un objeto cortopunzante y le cortó el dedo al guaquero para robarle el anillo. Una vez le cortó el dedo, el hechizo, el conjuro se rompió y él ya reaccionó, por supuesto salió corriendo como alma que lleva el maligno y Claro. llegó a la ciudad pues botando líquido vital por todas partes y con la prueba, yo creo que la mejor prueba de que le faltaba un dedo, de que sí se encontró con esta entidad y obviamente perdió la batalla. Wow, entonces la única manera de salir de este trance o embrujo fue pagando con su dedo, ¿no? Con su anillo. Imagínate, nada más. No, hombre. Wow, ese lugar es muy famoso entonces. No, de hecho, casi nadie sabe o no quiere saber o no quieren hablar de esto, porque saben que les pueden pasar cosas aterradoras porque esta entidad es poderosa y no se anda con juegos. Claro. Oye, amigo, y bueno, saliendo un poquito del tema, ¿cuál es la fantasma o historia más común de Colombia? Uy, aquí en Colombia hay tanta mitología que no sabría decirte. Mira que cada ciudad yo creo que tiene un representativo. Por ejemplo, la ciudad donde yo habito, hay dos que se conocen muchísimo y que se habla muchísimo, que son el monje sin cabeza, que ese ya es nuestro, nuestro monje sin cabeza, y uno que le llaman el guando. Y yo de hecho subí hace unos días un video acerca de quién era el guando, porque yo escuchaba de eso, y yo dije, bueno, ¿y eso qué es? Pues resulta que había sido un tipo común y corriente, un prestamista que vivía pues hace más de 100 años, y este tipo era pues muy malo con la gente. Y él guardaba y guardaba el dinero, no compartía con nadie y una vez un padre fue a la casa de él y le dijo, mira, falleció un compañero, un amigo tuyo, venimos a que nos colabores con algo pues para el sepelio. Y él dijo, no, yo que voy a andar prestando plata ni regalándole plata a un difunto, pues y así ya se fue, que lo tiren al río. Y entonces él le dijo, ah, sí, pues desde ahora el padre le dijo, te maldigo, y el día que tú fallezcas, que te tiren al río. Pues resulta que este sujeto, ya pasado el tiempo, en ese mismo año, fue a una fiesta que hicieron una fundación acá en Popayán de las Carmelitas, que ellas son unas personas que ayudan a los pobres. Y había una mesa llena de dulces, porque acá en Popayán se hace mucho dulce. Y este sujeto, como era un hambriento total, pues empezó a comerse todos esos dulces y a llevarse en las bolsas y no lo podían parar. Y se fue de ahí lleno de dulces. Bueno, y cuando llegó a la casa cuentan que le dio un coma diabético, se cayó por las escaleras y empezó a pedir auxilio. Los vecinos trataron de auxiliarlo, pero no hubo nada que hacer. Este sujeto se fue. Entonces la gente empezó también a buscar dinero para hacerle el sepelio y le pagaron con la misma moneda. Nadie dio nada. Entonces Ujú. alguien con unas cañas hizo una, como una, ¿cómo le decimos? Una camilla para subirlo ahí y llevarlo pues hasta el cementerio. Fue lo único que pudieron hacer. Y a esa camilla se le conoce acá en Colombia como guando, así se le dice, el guando. Entonces de ahí surgió el nombre. Resulta que le pusieron una sábana blanca encima y se lo llevaron, pero se dieron cuenta que entre más iban avanzando el cuerpo se iba haciendo más pesado y ya los cuatro hombres que iban no pudieron, luego se le sumaron seis, se le sumaron ocho y no podían con el peso de este sujeto. Entonces dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
pues tuvieron que traer unas mulas y empezaron a arrastrarlo, porque fue la única forma. Y cuando iban pasando por un puente que queda en un barrio que ahora se llama Pandiguando, el barrio, ¿no? Se llama Pandiguando. El puente colapsó, se cayeron las mulas, se cayó el guando, se cayó el cuerpo, se cayeron los que iban ahí al lado del sepelio y se desaparecieron, nunca más volvieron a aparecer. Cuenta la historia que en ese sector, pues luego se creó el barrio que ahora se llama Pandiguando, y la expresión pandiguando viene del mal dialecto de pronunciar por dónde anda el guando, y se transformó en pandiguando. Y resulta que este sujeto en algunas noches se le aparece a la gente por ahí cubierto con una sábana blanca, corriendo detrás de ellos como para agarrarlos, atraparlos, y pues, oh, gran susto que se llevan estas personas en ese barrio. Claro. Este, entonces ya se hizo emblemático de donde tú vives. Sí, ese es muy emblemático y el otro que te cuento del monje sin cabeza. Lo que pasa es que como te digo, acá en Colombia hay 32 departamentos y en cada uno hay una historia que es la representativa. Ok. Nos comenta nuestro amigo que El Silbador. ¿Lo conoces? Acá en Colombia se le dice el silbón. Te digo Sí. la verdad, a mí no me gusta hablar de él, Ok. porque lo que él presagia es la defunción de alguien. Cuando alguien está próximo a irse, a partir, él aparece y se dice que cuando él está cerca, se escucha lejos, y cuando él está lejos, se escucha cerca. Algunos lo describen como un animal, como un ave, como una avestruz pero pequeña y que pasa corriendo y silbando. Otros dicen, no, es un tipo, es un sujeto que se ve como una sombra pero tiene sombrero y pasa silbando con un costal al hombro. Entonces no se han puesto de acuerdo cómo es realmente o si es que se presenta de las dos maneras. Fíjate, ahorita que comentas que si lo escuchas cerca es porque está lejos, si está lejos es porque está cerca. Acá también comentan mucho de la Llorona y, Exacto. y también dicen lo mismo, que si la escuchas llorar lejos es porque está cerca de ti, si escuchas cerca es porque está muy lejos, que no te debes de preocupar cuando estás escucha lejos, perdón, escucha cerca. Es, Exacto. es muy raro eso, que tengan esas similitudes, ¿no? Es interesante. Sí, hay tres entidades que tienen esa característica. Es el duende, porque el duende llora como un niño, ¿no? Está Ok. el silbón y está la llorona. Pero quiero decirte algo. No, Ujú. yo que ya he investigado esto y en mi libro espero poner este capítulo, no podemos hablar en singular de el duende o de la llorona, porque se creía que era una sola, pero no. eh, Resulta que la llorona, por ejemplo, si nos ponemos a investigarla, que son las lloronas, son Ujú. madres que en algún momento se desvivieron de una manera trágica o desvivieron a sus hijos o junto con sus hijos. Y en el, perdón, en el lugar que pasó esto, ellas quedan penando y tienen el mismo comportamiento y la misma descripción física. Por ejemplo, acá en la ciudad donde yo vivo existe, o bueno, existía porque ya no se volvió a ver, pero pasaba que había una vía del tren, porque acá teníamos tren en los años 80, ya no. Y en esa vía del tren, cuando apenas estaban en ensayos, que le estaban apenas poniendo en marcha, pasaba un bus y el bus estaba lleno de niños que venían de un colegio para un paseo. Ahí va una profesora y esa profesora era mamá de uno de esos niños. Resulta que el tren se les desbocó, se les fue, perdió los frenos, se llevó el carro por delante, acabó con todos, todos se desvivieron de manera trágica y desde entonces empezó a aparecer esta profesora buscando a sus hijos por ahí. Fíjate, esto que me cuentas me recordó a un relato, bueno, una experiencia que yo sé que mucha gente conoce de acá de este lado de México. Yo vivo en el norte. Y ya cruzando a Texas, en San Antonio, Texas, exactamente. Ahorita que comentas de la mujer que se aparece, del camión que comentaste. Hace muchos años en la ciudad de Monterrey, perdón, en la ciudad de San Antonio, un camión con niños de una primaria, este, pues se dirigía ya para su casa, ¿no? Y el chofer les iba a llevar a su casa, pero había una parte donde cruzas unas vías del tren, y el camión se queda parado ahí, se detiene y pues lamentablemente se lleva de encuentro el tren y pues fallecen, bueno, creo que todos, no estoy seguro, pero creo que pues fallecen muchos niños junto con el chofer. Total. Después de que pasó eso, ha pasado de que muchos coches se quedan detenidos a igual, ahí por alguna otra razón se detienen en medio de las vías del tren. Este, y
tú le tratas de encender, tratas de que el carro avance y no avanza hasta que te empujan. Te empujan y te hacen que cruces las vías del tren. Y la gente que ha hecho eso, o sea, se fijan en la parte de atrás y en el vidrio, en el vidrio trasero, o en la parte de atrás del carro se miran muchas manos chiquitas de niños. Y mucha gente ha hecho experimentos de que le ponen talco adrede, ¿no? Para que se vea el polvo. Y hacen lo mismo y empujan el carro y se graban, se quedan las manos de los niños, ¿no? Yo he visto videos de gente que lo hace y pues es realmente sorprendente, ¿no? De cómo aún, por los espíritus, no sé si sean de los niños o qué será, pero aún empujan a la gente, al coche para que no vivan lo que ellos vivieron, ¿no? No sé si había escuchado hablar tú de eso. Sí, mira que sabes dónde lo vi, increíble, pero cierto, en el noticiero Univisión. A mí me gusta ver Univisión. Ujú, sí. Y a veces pasan cosas curiosas, muy curiosas, y pasaron exactamente eso, y pasaron a un chico, creo que fue, que hizo el experimento con su carro. Y sí, el Ujú. carro se quedó ahí, como tú dices, pues se frenó ahí. Y sí empujan, ¿no? O sea, es sorprendente. Exacto. ¿Quién sabe qué serán? No sé si sean los niños, no, no tengo idea, o sea, pero es sorprendente. Sí, Este, Te quería hacer una pregunta más. claro. ¿Qué fue lo que te motivó o te hizo obtener esta idea de querer investigar estos temas? Pues mira que fue algo que no busqué, la verdad. Ujú. No fue mi sueño o algo por el estilo. Cuando menos pensé, yo ya estaba metido por allá en casas averiguando y todo. Porque es que desde muy chico siempre escuché en mi casa esas historias de mi familia, sobre todo de mi mamá, porque mi mamá vivió cerca de esa carrilera que te cuento, y en esa carrilera pasaba de todo. Y los tíos de mi mamá, que yo no los conocí, se enfrentaron a entidades como tal. Hay cosas que yo ni siquiera quiero contar, las recuerdo, pero no soy capaz de verbalizarlas porque son muy fuertes en las cosas a las que ellos se enfrentaban, y menos a Ujú. estas horas. Sí. Pero cuando yo escuchaba todo eso, por supuesto, me daba mucho miedo, pánico. Mi mamá trataba como de no contarlo tanto, pero a veces se le salía. Y entonces cuando yo ya fui creciendo, y ya fui adolescente, me empezó a llamar más la atención, aunque yo era muy gallina, la verdad, en ese tiempo. Sí. Cuando ya fui adulto, esas cosas me empezaron a buscar, o sea, esas historias me empezaron a buscar porque yo conocía a alguien y me contaba eso, como si yo le preguntara, pero yo nunca le preguntaba. Y me iba para otra parte y alguien me decía, ve, ¿no sabes qué es bueno para sacar un espíritu de mi casa? Yo decía, yo no sé. Y me empezaba a ¿y cómo así? Y entonces me empezaba a comentar, me pasó esto, 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 esto. Entonces ya me empecé a interesar de a pocos. Luego cuando ya estudié psicología me interesé aún más. Y ya empecé a ir a lugares, empecé a leer libros, empecé a hacer de todo. Y cuando menos pensé yo ya estaba repleto de historias. Wow, entonces, um, la vida te fue orillando, ¿no? Te fue encaminando a ser investigador. Sí, yo creo que es parte de mi destino. Claro que sí. Nos pregunta aquí una amiga que las sombras, ¿qué entidades son? Depende, Ujú. depende porque mira, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Existe la creencia de la Shadow People, que de hecho es gente sombra, ¿no? Y que son entes del bajo astral, no son personas desencarnadas y que vienen a hacer cosas malas y están asociados con la parálisis del sueño, que la parálisis del sueño a veces es científica y a veces es espiritual. Sí. O, bueno, también existe, por ejemplo, la creencia del sombrerón. El sombrerón también es una sombra, porque no tiene cara, no tiene ningún tipo de característica como de traje o algo por el estilo, se ve solamente la silueta. También existen las sombras fantasmales, que eso es otro asunto, cuando un alma, un ánima, es capaz de reunir la suficiente energía para materializarse por unos segundos. Y entonces Ujú. dicen, por ejemplo, no es que bajó corriendo las escaleras y se disolvió, porque no le dio la energía para más. Porque cuando ya es un ente del bajo astral, se mantiene. Ese tiene la energía para quedarse ahí horas. Pero cuando llega por un momentico, pasa y se disuelve, es simplemente pues un ánima que reunió la energía suficiente para manifestarse. Y lo último es que mira que en las películas a veces pasan cosas ciertas. Y por ejemplo en Harry Potter, y uno dirá, "Ah, pues Harry Potter es puro cuento". Ahí hay muchas cosas ciertas. Y una de esas son los dementores, o los dementor, como le dicen en inglés,
Pues no se llaman así como tal, tienen unos nombres diferentes en el bajo astral, pero así como se ven en Harry Potter existen, pero no vuelan ni levitan, sino que caminan, porque a una amiga se le apareció uno en la casa y luego se le subió encima al hermano y lo estaba asfixiando. Entonces, esas cosas sí existen. Entonces, esto de las sombras, o sea, son am, bueno, son diferentes entidades. Exactamente. Wow. Shalom, buenas noches, bienvenida. Fer también y Nocturna, bienvenidas. Saludos desde Tijuana, buenas noches, saludos amigos. Ya va a ser las 3 aquí las 3 aquí hora de los portales. Este, ¿Sí es cierto esto de los portales a las 3 de la mañana, amigo? Mira, hay 2 horas bastante complejas en el día. La primera es las 12 de la noche, Ok, porque las 12 de la noche es cuando se hacen los rituales o los pactos. ¿Por qué? Porque se abre precisamente un portal energético en el cambio de día. Es como que se cierra uno y se abre el otro, y ahí en ese pedacito, en ese portal, en ese umbral, se hace el pacto. Pero bueno, algunos le llaman la hora bruja, así le llaman los investigadores paranormales, donde ok. pasan algunas cosas, pero más que todo es para rituales. Y las 3 de la mañana, ahí sí está demostrado que se abren portales donde las entidades del bajo astral cruzan a este plano para hacer las cosas malas que quieren o tienen que hacer. ¿Por qué las 3 de la mañana? Porque es la hora espejo, es el reflejo, digamos, de las 3 de la tarde, que es la hora santa donde Cristo falleció. Ok. Entonces es una forma de burlarse, podría decirse. Exactamente, porque las entidades del bajo astral toman todo lo santo y lo duplican para burlarse, como tú dices. Muy bien. Entonces, yo había escuchado en unos relatos que había escuchado que mencionaban que si tú te despertabas a las 3 de la mañana era porque tenías algún tipo de brujería o porque tenías algo encima de ti, algo oscuro. ¿Es cierto esto? ¿O has escuchado algo así? Pues mira que sí, lo he averiguado, lo he investigado, porque hay personas que se despiertan a las 3 de la mañana. Ya hay dos razones. Ya la persona decide, según lo que le pase, cuál de las dos razones es. Una de esas es porque es una persona espiritual que cree mucho en Dios y Dios lo despierta a esa hora, o los ángeles lo despiertan a esa hora para que ore, para que haga oración. Y pues sí, obviamente busque protección o busque favores o etcétera. Y la otra es que te despierta lo que tú dices, ya una entidad del bajo astral que tiene una energía muy pesada, muy fuerte, y pues viene a hacer cosas malas. Inclusive muchas personas dicen, no, es que a las 3 de la mañana yo vi esto, yo vi lo otro, yo escuché, ta, 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 cantidad de cosas, porque sí, es una hora energéticamente muy activa. Ok. Cuando me despierto a las 3 de la mañana voy a pensar que tengo que hacer oración. Ok, es mejor, sí. Es mejor verlo de ese modo. Sí. Mira, nos dice Shalom Yeshua que ella es vidente, clarividente medium, nació con dones espirituales y poder. Ellos necesitan tu poder y tu luz. Ok. Pues sí, o sea, mm, cuando si son seres oscuros, pues quieren quitarte tu energía, ¿no? Te quieren hacer daño. Sí. Pero, ¿te pueden hacer daño físico? Mira, yo tengo relatos muy fuertes de personas que lo mínimo que les pasa es que aparecen con marcas de uñas. No sé cómo se llamará en tu país, acá se le dice a aruñones, creo. No sé Arañones, cómo sí. decirlo. Sí, sí. Sí, bueno, eso, ¿no? Pero siempre son tres. Cuando son tres es porque es un ente del bajo astral. No cuatro, cinco, no, son tres. En la espalda, en las piernas, en donde sea. Eso ya es un daño físico. Pero hay otros que, por ejemplo, una historia que subí hoy de una chica que ya la estaban asfixiando mecánicamente, o sea, tenía las manos en el cuello y tenía las huellas al día siguiente, los morados de 3 dedos a la derecha y 3 dedos a la izquierda, y ella ya cuando sintió que la estaban quitando el aire, pues no le dejaban de respirar, ella simplemente veía lo que estaba encima, no se podía mover y dice que empezó a llorar, le salían las lágrimas,
y empezó mentalmente a despedirse de todo, porque dijo, ya me llevaron. Pero en ese momento se le alcanzó a ocurrir que la abuelita le decía que si algo le pasaba o tenía miedo, ella tenía que decir, la sangre de Cristo tiene poder. Y ella empezó a repetir eso en su mente y la empezó a soltar y se le fue. Claro que después le pasaron muchas otras cosas, pero ya fue un daño físico también. Y la última que te cuento es que algunas veces no te atacan así físicamente, sino que poseen a la persona por medio de la brujería y la empiezan a secar por dentro, van a 10.000 médicos, ningún médico da con lo que tiene, se empiezan a consumir hasta que sus órganos vitales se consumen internamente y la persona se fue. Híjole, fíjate que a mí me da mucho coraje esto de la brujería. Cuando, incluso no me gusta pensar que creo en ello porque como que le doy fuerza a eso, pero si acaso te llegan a hacer algo así, tú tienes que responder con lo mismo, con brujería. O sea, esa es la Ajá, creencia defender. popular, ¿no? Sí, esa es la defensa popular, la creencia popular, perdón. Sí, pues mira que en los casos que he investigado, y bueno, y siempre que una persona me pregunta, ¿qué hago con me están haciendo brujería? Yo siempre le digo, ¿usted cree en Dios? Sí, bueno, listo, váyase para la iglesia, pídale al padre, al sacerdote, al pastor, que le ayude, y ellos ya sabrán qué hacer. Yo conozco pastores que hacen exorcismos, tal cual ellos le llaman liberación, y he Ujú. presenciado esas liberaciones. Y entonces en ese caso no es necesario que la persona contrarreste esto con brujería, porque yo creo que es peor, eso en algún momento se le devuelve, sino que Claro, va a donde el pastor, por ejemplo, le hace pues llamémosle así el ritual, que es un proceso energético y espiritual, lo libera, le quita la brujería. Yo vi como la persona vomitaba algo en el piso, algo fétido de color verde inmundo, y una vez lo botó, la persona quedó liberada de todos los síntomas paranormales que tenía y no necesitó ir a ningún, perdón, a ningún brujo o chamán o cosas por el estilo. claro. Fíjate, yo hace mucho tiempo conocí a unos amigos, siguen siendo mis amigos, ellos son, fueron misioneros en aquel tiempo, eran los que le llaman élderes de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días. Sí, No sé si los conozca. bastante. Bueno, esos amigos estaban en Veracruz. Veracruz es conocido por la brujería, ¿no? Porque ahí está Meca Meca. Perdón, está. ¿Cómo se llama este lugar? Ahorita no me acuerdo. Pero hay un lugar donde se practica la brujería en toda esa ciudad de Veracruz. Este. Entonces ellos estaban en esa parte y conocieron a una persona en unas tiendas departamentales y lo saludaron y, hola, ¿cómo está? Y le dijo, Elderes, buenas noches, buenas tardes, perdón, ¿cómo están? Los invito a mi casa a comer porque ya tiene mucho tiempo que no van a mi casa, ¿no? Está bueno, nosotros vamos con usted. Llegaron a la casa, y tocaron la puerta y no salía nadie. Y la señora, dicen, ellos vieron que estaba la esposa del señor, ellos pensaban que era la esposa, que estaba lavando los trastes, lo vieron desde la ventana. Y la saludaban, pero la señora no los ignoraba, como si no estuvieran ahí. Entonces ya sale el señor, les dice, pásenle, bienvenidos, que no sé qué. Ya pasan a la sala y pasan por el pasillo y ahí estaba la cocina, al lado derecho, y saludaron a la señora, pero la señora no los voltea a ver. Catemaco, ahí lo acaban de poner, mira, mi amigo, sí, Catemaco, a Sí. ese lugar que decía. Este, entonces ya pasan los amigos y están platicando con el señor y le dice el señor, me gustaría que hicieran una oración para mi casa y para mi familia. Claro que sí. Este, y le dice, pues también que venga su esposa para que nos acompañe a hacer la oración. Y ahora va la señora a regañadientes, ¿no? Pero ni siquiera los saluda ni nada, o sea, los ve como con desprecio. Entonces el señor les pide que si se pueden hincar todos y pues hacer la oración, ¿no? Se hincan y empiezan a hacer la oración. Y el elder que está dando la oración siente la necesidad de abrir los ojos. Y cuando abre los ojos, ve a la señora a un lado de él, con su mano, casi tocándole la cabeza, ¿no? Y haciendo Sí. una como tipo de oración la mujer, pero hablando, viéndolo con mucho odio. Y cuando él vio eso, que la señora se dio cuenta que lo vio, le quitó la mano y cerró los ojos y se volvió a hincar. Se volvió a hincar porque ya estaba de pie, ¿no? Entonces él terminó la oración bien rápido y dijo, ¿sabe qué, hermano? Y sabe, ya nos vamos. Nos tenemos que ir porque tenemos que ir a otra parte.
no, que espérense que mi señora le va a hacer de comer. No, no, nos tenemos que ir. Pues ya en el camino en el que iban, ya saliendo, era por un pasillo, empiezan a vomitar, a vomitar, a vomitar, a vomitar los dos. Y pues no sabían por qué, ¿no? O sea, ¿qué onda? Entonces ya platicando con sus compañeros y sus líderes, o sea, ellos no sabían, pero estaba como una indicación de que no fueran a esa casa, porque la señora era una bruja, este, y era una bruja que se dedicaba a hacer daño a las demás personas, ¿no? Sí. Y, y ellos tuvieron este mal momento y que solamente la señora con hacer esos rezos o lo que estaba haciendo, pues estaba haciendo algo malo, ¿no? Y Claro. ellos empezaron a expulsar todo lo que, pues ni siquiera habían comido, pero estaban vomitando todo. Entonces, eh, o sea, qué mal que existe esta gente, ¿no? Que quiere hacer daño y están dedicadas a esto, a la brujería. Exacto. Exacto. Sí. ¿No? Entonces, aquí un amigo dice, la brujería se combate teniendo fe de verdad en Dios. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Amén. Amén. Este, bueno, amigo, no sé si quieras seguir. ¿Estás bien? O te quieres despedir, no, no sé. Tú dime. No, mira, no, no quisiera así robar más tiempo porque sé que hay otras personas queriendo contar su historia. Voy a despedirme con lo siguiente. ¿De Y acuerdo? también ya porque acá está re tarde, mañana tengo que despertar temprano. Muy bien. Bueno, eh, resulta que aquí en Colombia existió el barrio más peligroso de toda Latinoamérica. Y bueno, ustedes dirán que tiene que ver con lo paranormal, mucho, ya voy para allá. Pero resulta que este barrio tenía tres nombres, se conocía como el Bronx o el Cartucho o la calle de la L. Estaba a una cuadra del Palacio Presidencial, qué cosa tan impresionante, pero ahí estaba. Y era el mundo de Lampa, donde todo lo peor, lo más horrible, lo más escalofriante, aterrador pasaba ahí y no había ley. Y resulta que por haber tanta maldad, pues muchos espíritus y entes del bajo astral habitaban ahí y pasaban cosas paranormales aterradoras. Una de esas historias muy fuerte es que muchos de los habitantes que todavía sobreviven a este barrio, porque este barrio fue derribado por completo, hoy en día es un parque, pero ese barrio existió hasta hace 8 años. Y cuentan que había una entidad que se paseaba por las noches entre las terrazas de estos edificios, eran edificios como de 4 o 5 pisos que habían ahí en el barrio, y entonces veían que saltaba algo, y entonces se quedaban viendo, ¿qué es lo que está saltando allá arriba? ¿Es un pájaro? ¿Qué es? Entonces a veces saltaba y se quedaba como en el borde del edificio y ya subía y se perdía. Entonces decían, es una gárgola, o sea, no tiene otra descripción, no tiene otro nombre, sino que es una gárgola, una cosa grande, como, no sé, más grande que un ser humano, que caminaba en 4 patas, muy delgada, se le veían como los huesos, tenía escamas, tenía cuernos hasta en la parte de atrás de la espalda, y Wow. tenía alas y volaba de un lado al otro. Y cuando Ujú. ellos contaban eso, decían, no, pues es que ellos consumen sustancias ilícitas, entonces están divagando, están soñando, están teniendo alucinaciones, pero mucha gente coincide que vio, y era de color gris, vio a esa gárgola pasearse por ahí. De hecho, un investigador paranormal que vive aquí en Colombia, que es de España, muy famoso, que se llama Rafa Taibo, él vino a hacer la investigación ahí y captó un montón de cosas con la cámara, y entre esos captó la garra de esta entidad, una garra que se estaba escondiendo cuando vio que saltó de un lugar al otro. Me subió la cámara y solamente le alcanzó a captar la garra, el color y la forma que ellos decían. Pero todo ese material estaba disponible en internet y fue vetado de alguna manera, no sé por qué. Aparte de eso, él grabó una entidad del bajo astral. No quiero decir su nombre, a mí no me gusta decir el nombre de esas cosas a estas horas, pero ustedes se imaginan que son de lo que sabemos, ¿no? Bueno, y ellos estaban investigando ahí en uno de estos lugares cuando de repente escucharon un ruido detrás de ellos, voltearon la cámara y en fracción de un segundo se bajó por las gradas, pero alcanzaron a captarlo de cuerpo entero. Era como de 1 metro de estatura y muy parecido a esta gárgola, tenía cuernos por todas partes, era de color gris, tenía una cara espantosa y tenía alas. Entonces sí captaron eso, eso ya no es un fantasma. Aparte de eso, una cosa aterradora. Habían unos bares ahí que funcionaban 24/7, pero solamente podían entrar las personas que estaban adscritas a este bar y que eran parte del combo. Y cuando entraba uno que no pertenecía ahí, se le aparecía un sujeto que hablaba como un cubano, estaba muy bien vestido, como un salsero, digámoslo así, y venía con dos hermosas mujeres.
este sujeto se le acercaba y le decía, yo sé que vos no sos de aquí, no te quiero volver aquí, vete ya mismo. Entonces el sujeto que estaba pues tomando algo ahí le decía, no, ¿usted quién es para venirme a dar órdenes? A mí no moleste. Le decía, mira, mira para abajo, mírame los pies. Y cuando volteaba a ver no tenía pies, sino que tenía dos pezuñas aterradoras, y entonces ahí se daba cuenta con quién estaba hablando. En ese mismo instante se iba la luz en todo el sector para acabar de completar el susto. Cuando volvía la luz, segundos después, este sujeto estaba parado como a 10 metros y le hacía la señal poniéndose los dedos al lado de la cabeza como dos cuernitos y se burlaba de él como diciendo, vos sabes con quién estás hablando. Por supuesto que esa persona nunca más volvía por ahí. Y la peor de todas, o no sé si la peor, una de las peores que cuentan, no sé si será paranormal o no, pero sí es aterradora, es que en una de estas casas vivía alguien que se llamaba Pepe y todo el mundo decía, mira, no te portes mal, ni robes, ni hagas el crimen aquí, porque te mandamos donde Pepe y Pepe te desaparece. Y entonces ellos decían, ah, pues es un criminal y le tenían miedo a Pepe. Pues resulta que Pepe era un cocodrilo, o sea, en una de estas casas tenían metido un cocodrilo de verdad y le echaban a la gente que se portaba mal para que Pepe se los almorzara. Pero resulta que cuando ya iban a acabar con el barrio, dijeron, ¿y ahora qué hacemos con Pepe? Entonces por ahí, por una avenida que queda cerca como a 2 cuadras, había un sujeto que trabajaba con el cuero y hacía maletines y chaquetas y correas. Se lo vendieron a este sujeto y ahora la gente por ahí en Bogotá anda con una chaqueta de Pepe y unos zapatos de Pepe y no sabe lo que está portando. Ah, no, hombre. Muy buena historia. Muy buena Sí, esa de Pepe. Pobre Pepe. Bueno, horrible. pues, Pepe también se come muchos cristianos, ¿verdad? Sí, se los llevó. Wow. No, mi amigo, pues muchas gracias por tu tiempo y por No, muchas contarme gracias a tu ti por historia. permitirme hablar y pues a todas las personas que me escucharon, gracias por su atención. Si les gustan estos videos, ahí dejo unos pocos en mi TikTok, pero ahí tengo algunos, para les gusten. Les deseo a todos una feliz noche, que Dios los bendiga y espero estar por aquí otro día compartiendo más historias.